¿Conocías algo sobre la vida de la filósofa Hipatia de Alejandría? Hipatia es una encarnación del ideal alejandrino, una de las mujeres más importantes de la humanidad. Pero para entender la historia de Hipatia, es necesario saber cómo comenzó esta excepcional ciudad de Alejandría y su biblioteca, quizás una de las más importantes de la historia. La ciudad de Alejandría fue fundada en el 331 a.C., tras la conquista de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, rey de Macedonia, quien fuera discípulo del gran filósofo griego Aristóteles. El asentamiento de los colonos griegos de Alejandro y la consiguiente difusión de la cultura griega dieron como resultado la civilización helenística, que se desarrolló a través del Imperio Romano. Alejandría creció rápidamente para convertirse en un importante centro de la civilización helenística y siguió siendo la capital de Egipto durante casi 1000 años. El gran aporte que se hiciera en Alejandría sería una gran biblioteca fundada durante el reinado de Ptolomeo I Sóter, quien convirtió a Alejandría en un gran centro de culto en la región. La importancia de esta enorme biblioteca fue grande. Se dice que llegó a contener unos 700.000 volúmenes con conocimientos de todas las ciencias. También, gran parte de los conocimientos de estos rollos procedían de países orientales como la India y otros países vecinos. Los Ptolomeos, al fundar esta gran biblioteca alejandrina, dieron estímulo a los autores con su protección a las letras. Así, vino a ser la lengua griega el vehículo del saber humano. La biblioteca era famosa también por su museo, la primera academia verdadera de ciencias y artes, y por sus sabios miembros tales como Euclides, padre de la geometría científica, Apolonio de Perga, autor de la obra existente aún sobre las secciones cónicas, Nicómaco, el aritmético, Eratóstenes, quien midió la circunferencia de la Tierra, astrónomos, filósofos anatómicos tales como Herófilo y Erasístratos, así como físicos, médicos, músicos, artistas, etc. Luego, siglos después, se volvió más famosa por su escuela neoplatónica fundada en el 193 después de Cristo, por Amonio Sacas, entre cuyos discípulos figuraban Orígenes, Plotino y muchos otros sabios actualmente célebres en la historia. Las más renombradas escuelas de gnósticos tuvieron su origen en Alejandría: Filón, Josefo, Jámblico, Porfirio, Clemente de Alejandría y un sinnúmero de otros astros. Todos ellos permanecieron en varios tiempos a estas grandes escuelas y contribuyeron a hacer de Alejandría uno de los más famosos centros de saber que jamás el mundo haya producido. La biblioteca era no solo un símbolo cultural, sino religioso, un lugar donde los ciudadanos veneraban a sus dioses ancestrales. En distintos tiempos, la biblioteca sería víctima de ataques que quedaron en los anales de la historia. El primero se dio en el año 51 a.C., en plena disputa del trono entre la princesa Cleopatra y su hermano Dionisio Ptolomeo, donde estalló en la biblioteca de Alejandría un incendio que consumió unos cuantos volúmenes. Llegando al siglo IV, el Imperio Romano se encontraba en un gran declive. La proliferación de distintas ideologías y creencias dogmáticas estaba en auge, lo que llevó a los dogmáticos a atacar sin tapujos a todo aquel que no acepte férreamente su religión. La adoración de los símbolos y templos quedaron prohibidos. Hacer tales actos llevaba al castigo. Finalmente, la biblioteca fue asaltada y destruida, quemando todos los libros del conocimiento de la historia hasta irreconocida. Hasta los últimos años de su existencia, la escuela alejandrina gozó de plena libertad de pensamiento, elemento esencial para el florecimiento de una nueva cultura, y dio importantes pasos hacia adelante en numerosos campos que se convertirían en fundamentales en el Renacimiento, como la geometría cuantitativa, trigonometría, álgebra, cálculo y astronomía. Según la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo X, en el siglo IV, el matemático, filósofo y astrólogo Teón de Alejandría había sido el director de la escuela museo del templo de Serapis, conjunto a la biblioteca. La escuela de Teón era exclusiva y de gran prestigio, en donde se enseñaba un neoplatonismo puro, con las ideas de Plotino. La hija de este notable personaje fue Hipatia de Alejandría, nacida alrededor del 355 después de Cristo, que recibió una educación en las altas matemáticas y la astrología. Hipatia fue primera alumna y colaboradora de su padre. La atestigua el mismo Teón, quien, al final de su tercer libro sobre el sistema matemático de Ptolomeo, escribe que la edición fue revisada por la filósofa Hipatia, su hija. La noble Hipatia, no estando satisfecha con el conocimiento que proviene de las ciencias matemáticas a la que había sido instruida, también se dedicó a otras ciencias filosóficas.
Tras haber recibido enseñanzas en filosofía y matemáticas en el museo, Hipatia viajó por Italia y Atenas, donde siguió las enseñanzas de la escuela filosófica dirigida por Themistius, Plutarco y su hija Asclepigenia. Al regresar a Alejandría, era muy frecuentada por el pueblo la escuela donde la sabia Hipatia enseñaba los conocimientos de Platón y de Plotino. Fue respetada como una eminente oradora y excepcional maestra. Profesaba el origen platónico del idealismo, que la nueva religión, en constante auge, se había apropiado para seducir a gran número de ciudadanos. Hipatia había alcanzado tanta cultura que lograba superar a muchos filósofos de su tiempo. Triunfaba en la escuela platónica resucitada por Plotino y explicaba todas las ciencias filosóficas a quienes las quisieran. Por eso, todos los que querían pensar filosóficamente acudían a ella desde todas partes. Sócrates, el escolástico, relataba que los oyentes venían a ellas de todas partes y que en Alejandría el único heredero del platonismo interpretado por Plotino había sido Hipatia. Entre sus discípulos de élite, el más famoso de ellos fue Cinesio de Cirene, filósofo de familia ilustre, que llegó a ser nombrado obispo de Ptolemaida. Estos datos fueron recopilados de las cartas que fueron dirigidas a Hipatia por Cinesio, y que gracias a ellas podemos entender más sobre la vida de esta gran filósofa. Entre los escritos de Cinesio, habla de las mejoras y la unión de intereses teóricos y prácticos del astrolabio que había construido y concebido sobre la base de lo que le enseñó su venerable maestra. Otro instrumento construido sobre indicaciones de Hipatia fue el hidroscopio. Cinesio permaneció muy devoto y fiel a su maestra durante toda su vida, a punto tal que pareció haber experimentado una auténtica conversión a la filosofía. En sus escritos se revela a sí mismo como un poeta metafísico de intuición religiosa de considerable profundidad. Además, como muestran sus cartas a Hipatia, formó parte de un círculo de iniciados alejandrinos a lo largo de su vida, con quienes compartió los misterios de la filosofía. Hipatia le habría enseñado a considerar la filosofía como una forma de vida, una búsqueda constante, religiosa y disciplinada de la verdad. La auténtica filosofía es la unidad del conocimiento, la ciencia de las ciencias, pero es también el medio por el cual el hombre se comunica tanto con sus semejantes como con Dios. No es, por tanto, una comunicación mística o fundada en prácticas mágicas, sino racional y típico del ser humano. Es un espíritu bajado en el alma de un ser vivo. Hipatia conocía los secretos de la escuela de los misterios mayores eleusinos, por los que sus enseñanzas se habían convertido en un gravísimo obstáculo para la nueva creencia popular, cuya causa podía explicar satisfactoriamente la ilustre maestra. En la última década del IV siglo, en Alejandría, los templos de la religión antigua acababan de ser demolidos por orden del obispo Teófilo, entre ellos la escuela del museo y la gran biblioteca de Alejandría. Una demolición que simboliza la voluntad de destruir una cultura a la que también pertenecía Hipatia. Tras la muerte de Teófilo, Cirilo, su sobrino, ascendió al trono. Este, por intereses políticos, llevó a un enfrentamiento con el prefecto Orestes, que disfrutaba de la influencia y respaldo de su amiga Hipatia. Cirilo vio amenazante esta relación y sucedió que al ver la gran cantidad de personas que frecuentaba Hipatia, su alma se oscureció al punto que planeó su matanza para que ocurriera lo antes posible. Una matanza que quedó entre las más criminales de la historia. Tras la muerte de la inocente Hipatia, Orestes desapareció y Cirilo tomó el poder total de Alejandría. Hipatia se considera la primera mujer en hacer significativos aportes al desarrollo de las ciencias matemáticas. Se sabe que fue una astróloga excepcional, conocida por sus estudios matemáticos sobre las curvas cónicas. 1200 años después, en el siglo XVII, el astrónomo Johannes Kepler descubrió que una de esas curvas, la elipse, rige el movimiento de los planetas. Es un deber restaurar la memoria de Hipatia de Alejandría en los términos que en justicia le corresponden, devolver su dignidad como sabia pensadora, auténtica filósofa y gnóstica, que negó a aceptar la nueva religión, demostrando que se apartaba de los principios superiores ya en el siglo IV después de Cristo. El peligro no le impidió continuar su enseñanza incluso en público. Sin importarle morir por esa causa, tuvo el coraje de enseñar la sabiduría antigua en un entorno ideológico nuevo y en ascenso. Su martirio representa el fin de la vida terrena de los elegidos que se sacrificaron por la humanidad. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y darle clic a la campanita. Continuaremos con la serie de personajes importantes que hacen nuestra vida y nuestra historia.
Les dejamos la invitación a nuestros cursos de psicoterapia de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el budismo. Una guía y orientación completa y práctica para tu vida. Los saludamos desde la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán.